olvidemos nunca más. Somos Latinoamérica, no lo olvidemos nunca más. Somos Latinoamérica. Bueno, volvimos a Batuca en la Cocina y Café Mercosur. Y tenemos ya nuestro invitado de hoy, el doctor Carlos Rosansky, al que le agradecemos muchísimo de estar con nosotros hoy. ¿Qué tal, Carlos? Bien, ¿cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Bien, dentro de todo. Estoy con mis compañeros Ramiro desde Brasil y Osvaldo desde Rosario, Argentina. Y bueno, estamos hablando un poco de las mentiras que había dicho Milei ayer, pero contigo quería hablar un poco sobre el Pacto de Mayo que propuso él, que nos explique un poco esas cosas que es un poco, o sea, para los jubilados es como estar subvencionados, una cosa así es lo que yo entendí, a ver. No, bueno, yo no, a diferencia tuya, yo no trato de entenderlo porque lo tomo, claro, no, porque lo tomo de verdad, no me nace. Es más, a mí me da la sensación de que sentarse a tratar de entender las propuestas de alguien cuyas intenciones no son las que está expresando, sino que son parte de una mente perversa. Y son propuestas perversas disfrazadas de otra cosa. Esa otra cosa es la que uno trata de entender. Yo comprendo que haya voluntad de entenderlo, pero no es posible. Porque la interpretación que se haga va a estar siempre alejada de la maldad con que es pergeñada cuando la inventan. Y lo que ellos terminan diciendo, ellos me refiero este hombre y su grupo, Milei y su grupo, tiene dos caras. Una es la que muestran, que no es muy distinta en el sentido de que si uno rasca un poco aparece, porque tiene muchas cosas explícitas, ¿no? Su perversión. Pero al margen de eso, lo que está detrás es un plan siniestro, un plan que si se pudiera sintetizar en una palabra sería exterminio. Es un plan de exterminio con una carcasa de otras cosas. Bien, Digo, no, ¿sabes por qué digo de exterminio? Porque en realidad llevaría mucho tiempo profundizarlo, pero lo dejo planteado. Si nos ponemos en serio a analizar lo que ha hecho desde que asumió, además de lo que propone, las dos cosas juntas, el resultado técnicamente es de exterminio, que es la disminución de un sector de la sociedad que va a morir en el camino por distintas razones, por inanición, por enfermedades, por falta de medicación, por angustia, por suicidio, una serie de causas que derivan de un plan perverso. A eso me refiero con exterminio. Y es una cuestión muy delicada, ¿no? Trasciende el análisis así tan rápido que no podríamos hacer hoy, por supuesto, pero sí aproximarnos en este intercambio. Yo me acuerdo en los años 90, doctor, que los neoliberales decían, el capitalismo no mata, deja morir porque es más piadoso, pero que el resultado es el mismo, ¿no? Sí, yo incluso te diría que no sé si es tan piadoso, porque en todo caso No, sí, claro. es otra forma de matar, es una variante. Claro, pero la falta del Estado, ¿no? Esa cuestión de que el Estado tiene que estar ausente, llega a ese mismo resultado, lógicamente, ¿no? No, mirá, Ramiro, si pensamos, si pudiéramos, ¿no? Ser muy claros en los razonamientos, este hombre toma sus ideas y toma sus modelos en lo peor de la humanidad. Él se está basando en muchos aspectos de los años 30, del nazismo, del fascismo. Esta es la realidad, lo está demostrando. Es muy duro decirlo y llevaría mucho tiempo analizarlo, pero creo que tenemos derecho a dejarlo planteado. Sí, claro, bien, claro. Sí, Marcela, perdón. Sí, no, para nada. Bueno, vamos a hablar a que todo esto, lo que él está haciendo con sus mentiras y con el sufrimiento del pueblo, sobre todo, puede llevar a
plantar, hacer un juicio político como el que vos presentaste con Dora Barranco y que muchos hemos firmado, ¿verdad? Sí, lo que nosotros hicimos fue tomar de la cantidad enorme de barbaridades que viene haciendo Javier Milei y su grupo. Nosotros tomamos específicamente dos, precisamente porque es casi imposible poner en una presentación o en un pedido de juicio político la totalidad de las barbaridades que está cometiendo, todas las cuales serían causal de juicio político. Nosotros tomamos dos porque es una forma sencilla de poner al sistema a dar una respuesta muy corta y fácil. Lo que nosotros planteamos es, pronúnciense acerca de si quien difunde o avala la pedofilia, que es una de las dos razones por las cuales denunciamos, o la discriminación a quienes tienen algún tipo de discapacidad, si esas dos cosas son compatibles con ser presidente de la nación. De la respuesta que den los legisladores va a depender cómo seguimos como sociedad. Y esto es muy claro, Marcela, pues si se ve, acompañamos nosotros las fotos respectivas en lo que hemos presentado, y ahí se ve muy claro, se ve una escena de pedofilia con 4 periodistas en ropa interior, una niña que tendrá 8 o 9 años en su tamaño físico, con el rostro del gobernador de Chubut. Pero esa foto tiene una inscripción que dice, respecto de los 4 que están, los adultos que están en la parte superior, dice, se están cogiendo al gobernador de Chubut, una cosa así. De modo que acá no vamos a aceptar que se discuta ni el contenido ni el significado, ¿está claro? Entonces, eso acá y en cualquier país del mundo, eso es pedofilia, muy bien. Quien le da un me gusta lo está avalando, pero si además quien le da ese me gusta es el presidente de la nación, ese aval lo traduce en una manifestación popular, en una difusión popular, necesariamente, porque no es lo mismo. Si vos o yo le damos un me gusta, pasa inadvertido. Si se lo da el presidente de la nación, tiene un significado que indudablemente lo avala. Y esta es la realidad y esto es lo que pasó. Pasó lo mismo con el síndrome de Down. Y esto no se resuelve solo con un repudio, Marcela. Yo estoy completamente en contra de que, no de que se repudie, sino de que se reduzca a un repudio. El repudio es imprescindible, pero si a los personajes siniestros como Javier Milei solo los repudiás y no tomás medidas jurídicas, políticas, las que corresponda tomar en cada caso, vos vas a estar fallando en tu actividad, depende de la que tengas. Estoy refiriéndome a representantes, en este caso, de la voluntad popular, que son los diputados y senadores, nada menos. Eso no es menor. Estoy pensando, ya te dejo, Osvaldo, porque justo quería engancharlo con lo que ha ocurrido acá en Brasil con Bolsonaro, porque en su momento Bolsonaro, cuando era diputado, se le perdonó la vida 2 veces cuando le dijo a una colega, una diputada, a la diputada del Rosario, le dijo, no te violo porque sos fea, o porque cuando votó, por ejemplo, por el impeachment de Dilma Rousseff, hizo apología del de los delincuentes, citando con nombre y apellido a los represores de la dictadura militar. Y se le perdonó la vida y después fue presidente, ¿no? Y después... Bueno, claro, ten en cuenta que eso que vos estás comentando, que en este caso es las cosas que dijo Milei, están prohibidas en la Argentina. Claro. Es decir, no es que le está haciendo un comentario desagradable, que por supuesto es desagradable. Es que él está teniendo una actividad ilegal, pero si esa ilegalidad no es puesta con el nombre que corresponde, están fallando las instituciones. Y bueno, es una discusión que habrá que empezar a dar lo antes posible, ¿no? Sí, totalmente. O sea que va en contra de la Constitución, es anticonstitucional su actitud, podemos llamarlo así. Sí, no, de manera directa, y te explico por qué. La Constitución tiene un artículo que es 75, inciso 22. Ese artículo le otorga la máxima jerarquía a las convenciones internacionales sobre derechos humanos, que específicamente condenan la discriminación, específicamente condenan los delitos sexuales, y todo esto se ve absolutamente magnificado cuando la figura en cuestión es el presidente de la nación. Totalmente. Sí, Osvaldo.
No, no, que yo quería, me acordaba que ya tiene antecedentes el actual presidente. Allá lejos hace tiempo, hace 3 o 4 meses, creo que dijo que el Estado era, también hizo una imagen así con respecto que en un jardín de infantes o algo así, Los niños sobre emarginados. exactamente, o sea, ya tuvo antecedentes realmente, le gusta usar esas imágenes realmente reprobables y si bien no la hizo en su carácter de presidente, que entiendo perfectamente lo que dice Carlos, que es muy grave, o sea, es grave que lo haga cualquiera en general, pero viniendo del presidente es mucho más grave, pero ya tiene antecedentes que se van sumando, realmente se ve que esa figura le gusta usarla, ¿no? Sí, y te agrego, Waldo, que no solo que la usó, sino que nosotros lo transcribimos textualmente lo que estás diciendo en la presentación. Ah, bueno. Porque esa es una de las alusiones que él hace continuamente, vinculando hechos económicos o hechos políticos a graves delitos sexuales. Por supuesto, toda esa vinculación que él hace, la asociación que él hace, tiene que ver seguramente con algún tipo de trastorno personal, un trastorno mental que él puede tener, pero que no es en nuestra incumbencia calificarlo ni diagnosticarlo. A tal punto No, no. que en la presentación nosotros hacemos esa aclaración de que no es en nuestra incumbencia hacer un diagnóstico que no podríamos, sino que lo que estamos denunciando es la gravedad de los hechos. Y yo me acordaba recién, porque además vos mencionabas el del jardín de infantes con los niños encadenados y envaselinados. Cuando él habló, yo recomiendo que ustedes vean el videíto en la nota donde él habla eso también está mencionado en la presentación, cuando él habla de los tres imbéciles, creo que dice, o los tres, no me acuerdo qué palabra utiliza, que están mirando por internet a la señorita. Claro. Él Sí, está sí, entre sus sábanas. entre las sábanas, Sí, sí. sí, Sí, sí. No, me Eso acuerdo. también está mencionado, pero además porque sería completamente injusto tomar aisladamente esos dichos cuando hay un contexto que los une, que es la perversión, en este caso, vinculando escenas de delitos sexuales. Y yo me acordaba cuando hablaba Marcela de una frase que él ha dicho por televisión también, y que yo, sin quitarle importancia a la gravedad, y gravedad lo que él dice sobre los delitos sexuales, pero me parece que está encima de todo eso y con más gravedad aún su afirmación en la Feria del Libro, cuando él dice, yo no tengo por qué pedir perdón por ser blanco, rubio y de ojos sí. celestes. Claro. También, Esto no está en la presentación, pero bueno, pero por supuesto una investigación lo traería. Eso se lo dice a Viviana Canosa, ella feliz diciendo que ella es mujer y no es víctima, que las mujeres no son víctimas, etc. Pero un hombre que públicamente está ensalzando su superioridad, que no es la primera vez, porque ella ha dicho en muchas oportunidades a los gritos, que son superiores, ellos son superiores. Lo dijo económicamente, en lo estéticamente estético. superiores inclusive. Estéticamente. Bueno, Claro. ese tipo de afirmaciones son claramente la superioridad de la raza aria a la que aludía Adolfo Hitler y su gente. Es imposible no vincularlo. Lo que pasa es que hay que tener la honestidad intelectual para sentarse y ponerle el nombre a las cosas. Ahora, yo quería Pero contar una cosita. nosotros tenemos compañeras periodistas a la que él le ha dicho burra, usted es una burra, una muy, muy querida compañera, muy inteligente, que la saludamos desde aquí, obviamente, A Teresita. que él le ha dicho burra a Teresita, sí, y él tiene muchas ofensas hacia las mujeres, muy misógino. Entonces, esto también por esto se le puede hacer un juicio político. Mirá, cuando él dijo Por eso sus que vos actitudes decís, en lo general. que pasa es que no era funcionario. Eso, si yo no estoy equivocado, fue en Salta. Ujú. Sí. Sí, fue. Cuando él dice eso, que yo lo grabo, o sea, lo grabo cuando lo muestran, lo grabo y lo guardo, porque para quien está vinculado a toda la temática de lo que es la discriminación y la violencia de género, son cosas muy significativas. Ninguno de nosotros pensaba en ese momento, ni los salteños,
que él iba a terminar siendo presidente de la nación. Sin embargo, lo que él estaba expresando cuando le gritó a esta joven y le dijo, vos sos una burra y no entendés, y lo dijo con un tono de violencia inequívoco para quien está en la materia, realmente fue alarmante. Imagínense con el paso del tiempo, no solo cuando se fueron sumando las expresiones de violencia, sino cuando él termina siendo diputado. Estoy hablando antes de ser candidato a presidente. Y entonces en ese momento nosotros pensábamos, pero este hombre no puede ser diputado. ¿Y por qué no podía ser diputado? Porque está previsto en la reglamentación de la Cámara de Diputados y previamente en la Constitución Nacional que no permitan ingresar y eventualmente si ya ingresó lo expulsen a un legislador que tiene inhabilidad moral para ese cargo. Y Marcela, un misógino, un violento que se expresa de esa manera, claramente carece de la habilidad moral para ser legislador. Y no se alzó una sola voz para que este hombre fuera sometido a juicio político después que ingresó a la Cámara. Una cosa que es interesante, que quería colocar aquí con relación a la violencia y con relación a esta cuestión de los niños y de la pedofilia. Con relación a la violencia, la nueva derecha hace un método de la violencia en el método de guerra, ¿no? Hay que destruir a todos. Entonces, cuando uno ve, por ejemplo, los videos de Milei en YouTube, que no son de él, sino son de gente que lo hace para él, pero es él en realidad. El peluca Milei y todos esos perfiles por ahí. Milei desburra periodista de izquierda, destroza, destruye. Siempre es ese vocabulario agresivo de guerra en el cual hay una especie de aniquilar, por lo menos simbólicamente, al otro, ¿no? Entonces eso es altamente violento y altamente peligroso, pero es una práctica y es más o menos lo mismo que nosotros vemos acá en Brasil con Bolsonaro, y algunas de esas cosas también vienen de la derecha norteamericana trumpista también, o sea que también es método. Y por eso digo, a veces uno trata de entender a la persona y lo que hay por detrás es un método, como por ejemplo el caso de la violencia sexual con los niños. En Estados Unidos inventaron lo del pizza party, que supuestamente había que cuidar a los niños que estaban siendo violados en no sé qué pizzería. Acá lo mismo inventó la ex ministra Damares con los niños que eran violados, y Bolsonaro trae ese tema, y Milei, perdón, trae ese tema también al debate político argentino, pero es método, es para mantenerlo en la expectativa social de alguna manera. Lo que pasa es que los grupos como los que encabeza Milei, que vos llamás derecha, son derecha, pero yo diría que son una nueva versión del nazifascismo, que es, entre comillas, sería más que la derecha. Y ellos históricamente, Ramiro, si nos vamos para atrás, esos grupos han comenzado, una de las primeras medidas que toman es demonizar un sector social. Por esa razón, en el caso del nazismo, lo primero que se demonizó son los comunistas. Si ustedes estudian la historia del nazismo van a ver que Hitler no arranca contra los judíos, arranca contra los comunistas. Y hay toda una historia muy interesante respecto del incendio del Congreso en Alemania y cómo luego Hitler asume y cómo luego se transforma en dictador. Es un proceso interesantísimo, muy, muy interesante, sobre todo para traerlo a la actualidad y ver qué está pasando en la República Argentina. Y yo agregaría una cosa interesante, porque Milei, alguno podría decir, bueno, pero ¿cómo vamos a comparar un fenómeno con el otro si Milei dice que es casi judío? Y este no es un tema menor, es un tema muy interesante. Es la primera vez que un presidente es alzado en andas, argentino o de otra nacionalidad, alzado en andas al lado del Muro de los Lamentos, sostenido en el aire por el sector más reaccionario de la colectividad judía, en este caso de Israel, la derecha más violenta que hay, y en un país que en este momento sabemos todo lo que está haciendo, que es absolutamente incalificable, y él se asocia a lo peor de ese país y lo hace públicamente al momento de bajar del avión.
Y eso también va a tener que ser analizado con tiempo en algún momento porque es interesante desde el punto de vista sociológico o político también. Es decir, ¿por qué en Brasil dirían vira? ¿Por qué vira para ese lado? Y bueno, yo creo que es una nueva versión del amigo judío. Él va más allá. ¿Se acuerdan que los antisemitas dicen, ¿cómo voy a ser antisemita si tengo un amigo judío? Un amigo judío. Y él dice, ¿cómo voy a ser antisemita si soy judío o casi judío? Es un tema muy doloroso porque tanto una cosa como la otra se montan en los peores momentos de la humanidad y en las peores facetas del ser humano, que es la discriminación, es ese tipo de violencia incalificable. Y nosotros, cuidado, Marcela, que estamos frente a eso, lo tenemos delante. Tiene nombre, tiene apellido, se expresa, llegó a ser presidente de la nación. Una persona que se cree superior, no solo estéticamente, sino por blanco. No dejemos pasar eso, no lo dejemos pasar. Sí, vemos crecer la serpiente, ¿no? El huevo nos deja ver cómo está creciendo la serpiente y no estamos haciendo nada. Y recordaba también, Carlos, lo que también él utilizaba como un insulto, decir, voy a repetir la palabra, quiero que no sea insultante, sino porque él la usaba. Él usaba mogólico como insulto, ¿no? O sea, y que también tiene que ver con esa imagen del chico con síndrome de Down que quiere emparentar con el gozo. ¿Cómo reitera las maneras, ¿no? Que esto que está usando es una reiteración de manera, no es la primera vez. No, mira, Osvaldo, quien ve la grabación, la imagen que está en internet de lo que vos estás contando, se lo ve muy cerca de la cámara con anteojos y lo está insultando a un economista que se ve que estaban peleados, que se llama Kachanowski. No lo conozco, pero la violencia con que él se expresa, y voy puntualmente a lo que vos estás contando, solo la violencia con que él insulta como mogólico a Kachanowski, más todo lo que siguió, ¿no? Que habrá que ver en el video, sí, todo. Realmente da vergüenza, eso solo es suficiente para inhabilitarlo para un cargo público. Porque es incompatible, y hablábamos antes, cuando Marcela mencionaba la Constitución, es incompatible con la Constitución Nacional. Y nosotros estamos en un momento cultural tan extraño que eso parece no tener peso a la hora de calificarlo en un juicio político. Eso me extrañaba, pensaba eso, ¿cómo no reaccionamos a eso? O sea, ¿cómo? Porque no es de ahora, y sin embargo pasan las cosas y si ustedes no iniciaban este juicio político, estas cosas quedaban y no sabemos cómo van a avanzar, ¿no? Cómo la sociedad está mellada a eso, ¿no? Que no reacciona. ¿Sabes por qué, Osvaldo? A mi entender, ¿no? En mi experiencia, es porque hay un adormecimiento muy importante, cultural, que parecería que se modificó el criterio de confrontación. De hecho, anoche, y perdónenme lo que voy a decir, pero anoche daba mucha tristeza ver que una parte importante de la gente que estaba sentada ahí ya había sido humillada, ofendida e insultada por ese hombre, volvía a ser insultada en ese momento ahí y no hubo una sola persona que se levantara. Yo entiendo, no conozco los argumentos, pero entiendo que los debe haber habido, porque mucha de esa gente la conozco y son gente excelente, muy buena gente, y los respeto, los admiro y los quiero. Pero tengo que hacer esa pregunta, ¿cómo es posible que se dejen humillar de esa manera con anterioridad y no obstante eso se sientan? Que se sienten y sigan siendo humillados de manera directa, con nombres y apellidos, con la madre mencionada de uno de los legisladores. Entonces a mí me parece que esto es una cuestión que no debemos dejar pasar porque ya trasciende al Milei criminal que está haciendo esta barbaridad con el pueblo argentino, sino que nos lleva a otro escenario que es qué pasa con nosotros. Porque si la buena gente se deja humillar, entonces tenemos un problema de más profundidad que necesitaremos analizar para que esto no avance
en el sentido de la violencia que está imponiendo Javier Milei. Acá Isabel Maracina desde San Pablo, que también es doctora en salud pública y que trabaja mucho con el tema de salud mental, nos dice que no se puede disociar una ideología de ultraderecha de la discriminación. Esa es la base. El comentario que nos hace desde acá. ¿No? Pero por supuesto, pero además porque es inherente. Nadie, en mi experiencia, puede ser de extrema derecha si no discrimina. Sería incompatible una cosa con la otra, va de la mano. Y esta gente, en el caso de Argentina, en el caso del grupo de Javier Milei, es de manual, supera la imaginación que cada uno de nosotros tiene. Y por eso él lo dice. Ayer en la escena que veíamos, él alzaba su bastón, que tiene la cara de los perros, a quienes le dedicó el triunfo. Entonces no son cuestiones menores, insisto, no para un diagnóstico que es imprescindible que se haga en algún momento y lo antes posible, por favor. Pero al margen del diagnóstico, el sentido común indica, y les digo más, no sé si ustedes vieron cuando él salió de la actividad, una de las razones fundamentales por las cuales eligió Córdoba para ese espurio pacto del 25 de mayo, literalmente dijo porque Conan es cordobés. No es una cuestión menor, porque por supuesto provoca cierta risa en otro ámbito cuando uno está jaraneando, pero la realidad es que él está convencido de que su perro está vivo, lo clonó, habla con él y hay pruebas de eso. Entonces, evidentemente estamos ante un fenómeno gravísimo porque no estamos hablando de una persona con un desequilibrio, sino que estamos hablando de un presidente con un importante desequilibrio. Exactamente. Exactamente, es grave, muy, muy grave, es muy grave lo que está pasando. No sé si mis compañeros tienen más preguntas. Sí, yo tendría 55 preguntas, lo que pasa es que... No queremos abusar tampoco del tiempo de Carlos. Claro. Claro, no sé si te quedó algo para decirnos. Yo sí tengo algo para decir, que es que la propuesta de juicio político está en las páginas de Café Mercosur y Batuque en la Cocina Facebook. El que quiere firmarla, nosotros ya lo hemos hecho, para acompañarlo y llevar a este proyecto adelante junto con Dora Barrancos, ¿verdad, Carlos? Sí, yo creo que es importante porque está vinculado con lo que decíamos antes, que es ese adormecimiento que hay, que tiene que ver también con los 4 años de Mauricio Macri. Cuando Macri gobierna, lo hemos hablado la vez pasada, cuando Macri gobierna 4 años, uno de los, si bien el fin principal era el saqueo, eso es una cuestión sencilla ya reconocida, el principal objetivo era el saqueo económico. Pero uno de los objetivos paralelos que fue cumplido con muchísimo éxito fue la desarticulación de los mecanismos de control. Por eso atacó el Consejo de la Magistratura. Por eso hay hoy un grupo consolidado dentro del Poder Judicial, un Poder Judicial que tiene miles de personas decentes, jueces, juezas, fiscales y fiscales, pero al mismo tiempo tiene un grupo criminal adentro, que permanece en su lugar, salvo uno que falleció, que era el juez Bonadío. Pero los otros quedaron. Gente que ha extorsionado y que ha encubierto crímenes. Y esa gente sigue estando. Y sigue estando porque se desarticularon los mecanismos de control. Di como ejemplo el Consejo de la Magistratura. Pero no es el único, porque cuando vos haces una presentación de pedido de juicio político, por lo menos en lo personal, nosotros no queremos que la discusión de quienes tienen que avalarlo sea ¿tendremos los votos suficientes o no los tendremos? La discusión es si es verdad o no lo que se está planteando, si es grave o no lo que se está diciendo. Eso es un problema actual que estamos viviendo y que tendremos que también afrontarlo para discutir, porque te repito, no estoy hablando de la gente que lo aplaudía anoche. Ustedes fíjense otra cosa que me acuerdo. El manejo que se ha hecho de la información en el día de ayer es extraordinariamente grave. Porque ustedes han visto que se dirigían las cámaras a quienes aplaudían, es decir, han montado un show que además es absolutamente inconstitucional, porque parcializar la información de esa manera está brindando una imagen que está dejando afuera a 2/3 de esa gente que son los que no están de acuerdo.
Por eso me cuesta tanto aceptar que hayan estado sentados ahí. Y quiero aclarar algo. Se sentaron ahí, uno de los argumentos que imagino, intuyo, yo no estaba ahí, no hablé con nadie, pero intuyo que es que se sentaron ante el planteo de que no querían humillarse. Otros deben haber dicho, bueno, pero no debemos dejar esos espacios. Y no se daban cuenta, Ramiro, no se daban cuenta que los espacios fueron apropiados por Milei igual. Claro. Claro que sí. Cuentan y no se vio que muchos estaban de espaldas mientras él hablaba. No sé por qué no se vio. Había uno que sí estaba de espalda. Dice que eran varios los que estaban en la espalda y que nunca los tomó. Parecía que teníamos un congreso de 40 personas, que son nada más los que tomaban las cámaras, ¿no? ¿Y vos sabés, Osvaldo, quién mostraba esa imagen del que estaba de espaldas? No. Una persona que estaba ahí presente, que es el peluca Milei. ¿En serio? Es un funcionario. Sí. Y estaba presente y fue el que publicó la imagen de lo que está comentando ustedes sobre estar de espaldas. Entonces, ese manejo de la información desde el corazón de la Casa de Gobierno es ilegal. Claro. Bueno, hay que empezar a estudiarlo eso. Así es, así es. Bueno, nosotros sí, nos encantaría quedarnos toda la noche con él. Tenemos muchas cosas para hablar, pero bueno, no queremos abusar de tu tiempo, Carlos. Te agradecemos enormemente que hayas participado hoy de nuestro programa. Las puertas de Batuque y de Café están siempre abiertas para vos. Y adelante con ese juicio político, te apoyamos desde el exterior. Esperemos que muchos más compañeros firmen el pedido de juicio político. Muchísimas gracias. Un abrazo. No, a ustedes un abrazo grande y nos volveremos a encontrar. un abrazo. Muchísimas gracias. Hasta pronto. ¿Qué necesitamos? ¿Cuánto faltaría? ¿A los cuantos palos de gendarmería vamos a nombrar como merecerían a quienes hundieron tu patria y la mía? A los cuantos presos por su ideología, a los cuantos muertos, a cuánta agonía se empieza a llamar como le corresponde al que ataca y miente y tapa y esconde. A las cuantas noches cerradas y oscuras, a las cuantas voces que nos enmudecen cuando la censura y el pánico crecen. Si no es dictadura, ¿cómo se parece? A los cuantos panes faltando en la mesa, a los cuantos días de incumplir promesas, a los cuantos tanques sobre la avenida, a los cuantos gases y balas perdidas, a las cuantas leyes contra los obreros, a los cuantos pibes en los merenderos, a los cuantos jóvenes desocupados, a la cuanta angustia de los jubilados. Sin soberanía, quitando derechos, dejando sin techo a miles de familias, condenando al pueblo a otro cruel fracaso. Si no es dictadura, estamos a un paso.